La lluvia caía con insistencia sobre las calles empedradas de Sevilla, transformando el aire en una niebla densa que se pegaba a la piel como un velo de melancolía. Era finales de otoño, y el Guadalquivir murmuraba a lo lejos, indiferente a los dramas humanos que se tejían en sus orillas. En una casa modesta del barrio de Triana, con balcones de hierro forjado y geranios mustios en las macetas, vivían Elena y su rutina diaria, un ciclo de viudez que se repetía como las campanas de la catedral al atardecer. Elena tenía 58 años, aunque sus ojos, de un castaño profundo surcado por finas arrugas, contaban historias de décadas pasadas. Su esposo, Manuel, había muerto 2 años atrás, víctima de un infarto repentino mientras remaba en el río. Desde entonces, ella se había convertido en una sombra de sí misma. Vestía de negro perpetuo, como dictaba la costumbre andaluza, y pasaba las mañanas en el mercado de la Plaza de España, vendiendo encajes que tejía con manos temblorosas. La viuda de Triana, la llamaban las vecinas, con un tono que mezclaba compasión y chisme. Elena no se quejaba. El duelo era su armadura, y el tiempo su verdugo silencioso. Aquella mañana, el mercado bullía de vida pese al aguacero. Los toldos de lona goteaban sobre los puestos de frutas y especias, y el aroma a naranjas maduras se entremezclaba con el humo de las castañuelas asadas. Elena extendió su mantel sobre una mesa improvisada, desplegando sus mantillas bordadas con motivos florales, herencia de su madre. «Encajes de hilo fino, señoras, para bodas y fiestas», gritó con voz ronca, pero su corazón no estaba en ello. Miraba el horizonte, donde las torres de la Giralda se perdían en la bruma, recordando las tardes en que Manuel la llevaba a bailar sevillanas en las ferias. De pronto, una figura alta y robusta se acercó a su puesto, sacudiéndose el agua del sombrero cordobés. Era un hombre de unos 60 años, con barba canosa bien recortada y ojos verdes que brillaban con una vitalidad inesperada. Vestía un traje de paño oscuro, mojado por la lluvia, y llevaba un paraguas plegado bajo el brazo. «Buenos días, doña Elena», dijo con acento gaditano, suave como el salitre del mar. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Cómo sabía su nombre? «¿Nos conocemos?», respondió ella, enderezándose con dignidad. Sus manos se detuvieron sobre una mantilla negra, bordada con hilos plateados que evocaban lágrimas. El hombre sonrió, revelando dientes blancos y una calidez que contrastaba con el frío del día. «No directamente, pero las noticias vuelan en Sevilla. Soy Rafael, dueño de la taberna El Puerto, allá en el Arenal. Mi hermana, Carmen, es vecina tuya en Triana. Me ha hablado de tus encajes y de ti». Extendió la mano, grande y callosa, marcada por años de manejar barriles de vino. Elena dudó un instante antes de estrechársela. Su piel era cálida, y por un segundo sintió un cosquilleo olvidado. «Encantada, don Rafael. ¿Busca algo en particular? Tengo pañuelos para el Día de los Reyes, si le interesan». Él rió, una risa grave que resonó por encima del murmullo del mercado. «No vengo por encajes, aunque son hermosos. Vengo a invitarla a un café. Dice Carmen que no sale de casa más que para esto, y el cielo gris de Sevilla no merece tanta soledad». Elena frunció el ceño, bajando la mirada. «¿Para qué querría un hombre como usted compañía de una viuda? Soy demasiado vieja para tonterías, y Manuel me dejó con el corazón en paz». Su voz tembló ligeramente, traicionando la fachada de entereza. En su mente revivió las noches solitarias, el eco de la cama vacía, el peso de los años que la separaban de la juventud. Rafael se inclinó un poco, sin invadir su espacio, pero con una mirada que parecía leer sus pensamientos. «Vieja, dice usted. ¿Para qué? ¿Para niños, quizás? Para mí no. Una mujer como usted, con esa fuerza en los ojos, es un rey en su propio reino, y los reyes merecen aliados, no aislamiento». Ella se sonrojó, un rubor que no sentía desde hacía años, y apartó la vista hacia la lluvia que azotaba los charcos. «¿Un rey? ¡Qué tontería! Soy una viuda común, don Rafael, con deudas y recuerdos que pesan más que el oro». Pero en el fondo sus palabras la tocaron. Hacía tiempo que nadie la veía así, no como una reliquia, sino como una mujer viva, insistió él.
comprando una mantilla con fingida indiferencia. Pues acepte el café como pago. Mañana a las 11 en la Plaza del Salvador. Si no va, no pasa nada. Pero el café caliente y una charla no matan a nadie. Se despidió con un guiño, dejando el aire cargado de una promesa sutil. Elena pasó el resto del día en un torbellino de emociones. Al atardecer, recogió su puesto bajo un sol tímido que disipaba las nubes y caminó de vuelta a casa por el puente de Isabel II, donde el río reflejaba las luces incipientes. En su pequeño salón, con muebles de caoba heredados y fotos de Manuel en la repisa, se sentó a tejer. Sus dedos volaban sobre el hilo, pero su mente vagaba. ¿Quién era ese Rafael? Un tabernero de Cádiz, con acento cantarín y ojos que prometían historias. Y si iba, el miedo la atenazaba, el qué dirán de las vecinas, el fantasma de Manuel que aún rondaba sus sueños, la certeza de que a su edad el amor era un lujo para novelas, no para viudas reales. Aquella noche, la lluvia cesó, y un viento fresco entró por la ventana entreabierta, trayendo olores a jazmín y río. Elena se miró en el espejo del dormitorio. Arrugas en la frente, cabello gris recogido en un moño severo. Demasiado vieja, murmuró para sí misma. Pero la semilla de duda que Rafael había plantado germinaba. Al día siguiente, el mercado la esperaría, pero quizás, solo quizás, El Salvador también. En Triana las luces de las farolas se encendían una a una, y Elena, por primera vez en meses, durmió con un sueño agitado, soñando no con pérdidas, sino con un café humeante y una sonrisa que desafiaba el tiempo. La vida, caprichosa como el Guadalquivir, comenzaba a susurrarle que los reyes no envejecen solos. La mañana amaneció con un sol tímido que se filtraba por las persianas de madera en la casa de Elena, tiñendo de oro las paredes encaladas del dormitorio. El Guadalquivir, visible desde la ventana entreabierta, fluía sereno bajo el puente de Triana, como si el río mismo hubiera decidido olvidar la lluvia de la víspera. Elena se levantó con el cuerpo pesado, no por los años, sino por el peso de la noche anterior. Sus sueños habían sido un remolino de imágenes, la risa de Manuel en las ferias, el rostro desconocido de Rafael, y un café que humeaba como una promesa incierta. Se miró en el espejo del armario, ajustándose el pañuelo negro sobre el cabello gris. «¿Qué locura es esta?», murmuró, mientras el aroma a café fresco subía desde la cocina, donde el viejo fogón de gas crepitaba. Abajo, en el salón angosto con sus muebles de caoba y el crucifijo de plata sobre la chimenea, Elena preparó su desayuno: pan con tomate y aceite de oliva virgen, herencia de las olivares andaluzas que Manuel tanto amaba. Pero el apetito le fallaba. La invitación de Rafael resonaba en su mente como un eco gaditano, juguetón y salado. ¿Ir o no? Las vecinas de Triana, con sus lenguas afiladas como cuchillos de cocina, no tardarían en cuchichear. La viuda saliendo con un forastero, dirían en la plaza, mientras pelaban patatas o colgaban la ropa al tendedero. Elena había construido su vida sobre la rutina: mercado por la mañana, siesta por la tarde, rosario al anochecer. Romperla era como desafiar al destino, o peor, a Manuel, cuyo retrato la observaba desde la repisa con ojos serios y un bigote recortado. Sin embargo, una parte de ella, esa que aún recordaba el pulso de las sevillanas en la feria de abril, la impulsaba. Se vistió con cuidado, un vestido negro sencillo, con un chal de encaje que ella misma había bordado y zapatos bajos de charol que crujían al caminar. «Solo un café», se dijo, como si las palabras pudieran conjurar valor. Salió de casa pasada las 10. El aire fresco de noviembre cargado de olores a azahar tardío y humo de chimeneas. Cruzó el puente de Isabel II, donde los remeros madrugadores surcaban el río con sus barcas, gritándose órdenes en andaluz puro. Triana bullía ya. Mujeres con cestas de mimbre regresando del mercado, niños pateando un balón improvisado contra las fachadas de azulejos verdes y blancos. La Plaza del Salvador estaba a unos 20 minutos a pie, pero Elena caminó despacio, deteniéndose en la capilla de Nuestra Señora de la O para encender una vela. «Ayúdame a no equivocarme», susurró,
arrodillándose sobre el banco de madera pulida por generaciones de devotos. El interior olía a incienso y cera derretida, y por un momento la quietud la calmó. Salió renovada, o al menos decidida. La plaza la recibió con su bullicio habitual. El imponente campanario de la iglesia de El Salvador alzándose como un dedo acusador hacia el cielo azul, terrazas de cafés llenas de turistas con cámaras y locales tomando churros con chocolate. El sol calentaba lo justo, haciendo brillar los adoquines húmedos de la noche anterior. Rafael ya estaba allí, sentado en una mesa de la terraza de la cacharrería, bajo un toldo rayado de rojo y blanco. Vestía una camisa de lino clara, arremangada hasta los codos, revelando antebrazos fuertes de quien ha cargado sacos de sal en las playas de Cádiz. Al verla, se levantó con una sonrisa que iluminaba su rostro curtido por el viento atlántico. «Doña Elena, pensé que la lluvia de ayer la habría disuadido. Siéntese, por favor. He pedido 2 cortados bien cargados como se hace en Sevilla». Ella se acercó con pasos medidos, el corazón latiéndole con fuerza bajo el chal. «Buenos días, don Rafael. No suelo hacer estas cosas, pero aquí estoy». Tomó asiento, cruzando las manos sobre la mesa de hierro forjado, donde el camarero depositó las tazas humeantes. El aroma a café tostado se mezcló con el de las flores en los maceteros cercanos, y por un instante, Elena sintió un atisbo de normalidad, como si esto fuera solo una charla entre vecinos. Él la miró con esos ojos verdes, serenos, pero penetrantes. «Me alegra que haya venido. Sevilla es una ciudad para compartir, no para encerrarse. Cuénteme de usted». «Carmen dice que sus encajes son los mejores de Triana, pero yo quiero saber de la mujer que los teje». Su voz era cálida, sin prisa, como el rumor de las olas en la caleta de Cádiz. Elena removió el azúcar en su taza, evitando su mirada. «No hay mucho que contar. Fui feliz con Manuel, Dios lo tenga en su gloria. Él era remero, conocía el río como la palma de su mano. Murió hace 2 años, y desde entonces, bueno, la vida sigue, pero en negro». Hizo una pausa, el vapor del café empañando sus gafas de lectura que llevaba colgadas al cuello. Recordó las tardes en que Manuel la llevaba a la orilla, donde bailaban al son de un guitarrista callejero, sus manos en su cintura, el mundo reduciéndose a ese instante. Rafael asintió, sorbiendo su café con calma. «Entiendo el duelo. Yo perdí a mi esposa hace 10 años, un cáncer que se la llevó rápido. Era de aquí, sevillana de pura cepa, con ese fuego que tienen las mujeres de estas tierras. La taberna en el Arenal la regento solo, con ayuda de mi sobrino, pero las noches son largas, sin alguien con quien compartir el final del día». Su tono era honesto, sin lástima, solo compartiendo un peso similar. Extendió la mano para tocar la mesa cerca de la de ella, un gesto sutil. «No vengo a borrar recuerdos, Elena, solo a decir que la vida no termina con el negro. En Cádiz decimos que el mar lava las penas, pero aquí, en Sevilla, el sol las ilumina». Ella levantó la vista, sorprendida por la familiaridad de su nombre en labios de él. Un rubor subió a sus mejillas, traicionando la emoción contenida. «¿Y qué hace un gaditano en Sevilla buscando compañía de viudas? ¿No hay mujeres más jóvenes en su taberna?» Su voz salió más aguda de lo previsto, un eco de inseguridad. Él rió bajito, una risa que vibró en el aire como una copla flamenca. «Las hay, pero ninguna con su mirada. Vieja, dice usted. Para mí es experiencia, como un vino de Jerez que mejora con los años. No busco niños ni locuras. Busco una mano que entienda el silencio». El sol se coló entre las hojas de un naranjo cercano, proyectando sombras danzantes sobre la mesa. Elena sintió un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de algo nuevo, frágil, como un hilo de encaje. Hablaron durante 1 hora, de trivialidades al principio, el precio de las naranjas en el mercado, las procesiones de Semana Santa que Rafael adoraba ver desde su taberna. Luego se adentraron en lo personal. Elena confesó sus deudas con el casero, cómo el alquiler de la casa en Triana la ahogaba desde que Manuel se fue. «A veces pienso en venderlo todo y volver al pueblo de mi madre, en Córdoba. Pero ¿qué haría allí? Tejer para el viento». Rafael escuchaba atento,
proponiendo sin presionar. En el Arenal hay puestos libres para artesanas como usted. No es caridad, es negocio. Sus encajes volarían con los turistas. Cuando el reloj de la torre dio las 12, Elena se levantó, el chal ajustado contra el viento que empezaba a levantarse. Gracias por el café, don Rafael. Ha sido agradable. Él la acompañó hasta la salida de la plaza, donde el tráfico de motos y coches rugía como un río moderno. Vuelva cuando quiera. O mejor, déjeme invitarla a la taberna este sábado. Hay flamenco en vivo, nada extravagante. Sus ojos la retuvieron un segundo más, y ella, contra todo pronóstico, asintió. Caminó de regreso a Triana con el sol en la cara, el corazón un poco más ligero. El Guadalquivir brillaba ahora, reflejando no solo el cielo, sino un atisbo de posibilidad. En casa, al tejer esa tarde, sus dedos se movieron con una fluidez olvidada, tejiendo no solo hilos, sino los primeros nudos de una nueva trama. El sábado llegó envuelto en un manto de bruma matutina que se disipaba lentamente sobre el Guadalquivir, dejando un cielo plomizo que amenazaba con nubes errantes. En Triana, el barrio despertaba con el tañido de las campanas de la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza de Triana, un sonido que se colaba por las rejas de los balcones como un recordatorio de las devociones pendientes. Elena se levantó temprano, el cuerpo entumecido por una noche de sueño intermitente, plagada de sueños donde Manuel la tomaba de la mano en la orilla del río, pero su rostro se fundía con el de Rafael, creando un torbellino de culpa y curiosidad que la dejó exhausta. En la cocina, con sus azulejos blancos salpicados de manchas de aceite viejo, preparó un desayuno frugal, una rebanada de pan con membrillo y un vaso de leche tibia. El retrato de Manuel en la pared del salón la observaba con esa expresión estoica, el bigote negro contrastando con el marco dorado polvoriento. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó en voz alta, mientras lavaba la taza en el fregadero de porcelana agrietada. La invitación a la taberna la había perseguido toda la semana. En el mercado, donde vendió 3 mantillas a unas turistas alemanas que alabaron su delicadeza. En la siesta, cuando el sol entraba sesgado por la ventana y calentaba el aire cargado de jazmín seco. Incluso en el rosario de la tarde, donde las cuentas se le escapaban de los dedos como si el destino jugara con ella. Las vecinas no tardaron en notar su inquietud. Carmen, la hermana de Rafael, la interceptó en el patio común esa mañana, mientras Elena colgaba la ropa al tendedero de cuerda raída. «Elena, qué guapa te ves hoy. ¿Vas a misa o a algo más alegre?», preguntó con esa sonrisa pícara que delataba su complicidad. Elena se sonrojó, ajustando una pinza en la falda negra. «Nada especial, Carmen. Solo un paseo por el Arenal, a ver si vendo unos encajes». La mentira le quemaba la lengua, pero Carmen rió dándole un codazo juguetón. «Ay, hija, no me engañas. Mi hermano me contó del café. Es buen hombre, viuda. No como esos que solo buscan juerga. Dale una oportunidad. La vida es corta, y Triana no es un convento». Sus palabras calaron hondo, pero el miedo persistía. Elena recordaba las murmuraciones tras la muerte de Manuel. «Pobre, se quedará sola para siempre», decían en la plaza de Cuba mientras compartían chismes con el café de la mañana. Ahora, a sus 58, ¿qué dirían de una viuda que salía con un forastero? Se miró en el espejo del pasillo, peinando su cabello gris con un peine de concha. Optó por un vestido de lana oscura, con un broche de plata que Manuel le regaló en su aniversario y un chaleco de encaje sobre los hombros. No es una cita, se repetía, pero el pulso acelerado la traicionaba. Salió de casa al mediodía, el sol rompiendo las nubes y calentando los adoquines del callejón. Cruzó el puente de Triana, donde el río bullía con barcas de remo y el olor a salitre se mezclaba con el humo de las churrerías cercanas. El Arenal la recibió con su ajetreo portuario. Grúas chirriando en la distancia, marineros descargando redes de pescado fresco y el eco de las gaviotas sobre las aguas turbias. La taberna El Puerto se erguía en una esquina discreta, con fachada de ladrillo visto y un cartel de madera que crujía con la brisa. Rafael estaba en la puerta, limpiando una mesa exterior con un trapo,
su figura robusta envuelta en una camisa a cuadros y pantalones de pana. Al verla, su rostro se iluminó como el faro de Chipiona al atardecer. «Elena, justo a tiempo. Pase, pase, que el flamenco empieza en media hora». La guió al interior con una mano en la espalda, un toque ligero que envió un escalofrío por su espina. La taberna era un rincón vivo de Sevilla. Mesas de roble barnizado, paredes adornadas con carteles de ferias antiguas y redes de pesca colgadas como trofeos. El aroma a vino de Jerez y jamón serrano flotaba en el aire, mezclado con el humo de cigarrillos de los parroquianos habituales, hombres de barba rala y mujeres con pañuelos a la cabeza que charlaban en voz baja. Rafael la sentó en una mesa cerca del pequeño escenario, donde una guitarra reposaba sobre un taburete. «¿Qué le apetece? Un fino o quizás manzanilla, que es de mi tierra», ofreció, sirviéndole un vaso con manos expertas. Elena aceptó, el líquido frío calmando su garganta seca. «Un fino está bien, no bebo mucho. Manuel decía que el vino era para las fiestas, no para las viudas». Las palabras salieron solas, y Rafael asintió, sentándose frente a ella con una cerveza en la mano. Manuel tenía razón, pero las fiestas se hacen, Elena. Mire alrededor. Esta gente ha perdido maridos en el mar, hijos en la guerra, y aún así, canta. La vida es como el flamenco. Duele, pero eleva. El ambiente se cargó cuando la guitarrista, una mujer morena de unos 40 con ojos ahumados por el col, rasgueó las cuerdas. El bullicio bajó a un murmullo y un cantaor subió al escenario, su voz ronca entonando una soleá por bulerías que hablaba de amores perdidos y mares traicioneros. Elena sintió las notas vibrar en su pecho, evocando recuerdos de las noches en la feria de abril, cuando bailaba con Manuel bajo las luces de colores, su mano en la suya, el mundo girando al ritmo del taconeo. Lágrimas asomaron a sus ojos, pero no de tristeza pura. Era un alivio, como si el cante liberara un nudo apretado. Rafael notó su emoción y cubrió su mano con la suya, un gesto cálido y firme. «No llore, reina. Eso es lo que hace el duende. Saca lo que llevamos dentro». Ella retiró la mano suavemente, pero no con rechazo. «Es que todo esto me recuerda tanto a él. Y a mí, joven, sin estas arrugas que ahora me miran en el espejo. ¿Qué ve usted en una mujer como yo, Rafael? Soy demasiado vieja para reyes, como le dije». Su voz era un susurro, ahogada por el aplauso que estalló al final de la canción. Él se inclinó, sus ojos verdes fijos en los de ella, serios pero tiernos. «Vieja para niños, quizás, pero no para mí. Veo a una mujer que ha remado contra la corriente, como yo en el Atlántico. No busco juventud, busco verdad. Y en usted hay más verdad que en todas las coplas de esta taberna». El cantaor dedicó la siguiente pieza a las viudas con fuego en el alma. Y Elena rió por primera vez en meses, un sonido cristalino que sorprendió incluso a ella. Hablaron entonces de sus vidas. Rafael contó de su juventud en Cádiz, pescando atunes con su padre, las tormentas que azotaban la costa y cómo la taberna era su refugio tras perder a su esposa. «Ella me enseñó a cocinar el cazón en adobo, aún lo sirvo los viernes en su honor». Elena compartió sus miedos, las deudas que la asfixiaban, el casero que aporreaba la puerta cada mes exigiendo el alquiler atrasado. «Si no vendo más encajes, tendré que mudarme. Triana es mi raíz, pero ¿a dónde voy a estas alturas?». Rafael escuchó sin interrumpir, y cuando el flamenco cesó propuso: «Traiga sus piezas aquí. Los turistas pagan bien por lo auténtico, y si quiere, mi sobrino puede ayudarla con un puesto fijo. No es lástima, es alianza». Al salir de la taberna, el sol se ponía sobre el arenal, tiñendo el río de rojo y oro. Caminaron juntos hasta el puente, el viento fresco revolviendo el chal de Elena. Una vecina de Triana, la chismosa María de la esquina, pasó en ese momento con su cesta, lanzando una mirada que Elena sintió como un pinchazo. «Buenas noches, Elena. ¿Compañía tan fina?», dijo con sorna disimulada. Elena se tensó, pero Rafael respondió con calma: «Buenas, doña. Compartiendo un rato, nada más». La mujer se alejó murmurando, y Elena sintió el peso del juicio, pero también una chispa de rebeldía.
En el puente se despidieron con un roce de mejillas, el aroma a vino y mar quedando en el aire. «Vuelva pronto», dijo él. Elena cruzó a Triana con el corazón latiendo fuerte, el Guadalquivir susurrando secretos a sus pies. Esa noche, al tejer bajo la luz de la lámpara, no pensó en deudas ni en fantasmas. Pensó en un gaditano que la veía como reina y en cómo, quizás, los reyes se encontraban aliados en la madurez. El barrio dormía, pero en su alma algo despertaba con la fuerza de una bulería. La semana siguiente transcurrió en Triana como un río lento, con días que se estiraban bajo un sol invernal que apenas calentaba los adoquines húmedos de las calles. Elena se despertaba antes del alba, el tañido lejano de las campanas de la esperanza de Triana, marcando el ritmo de su rutina, pero ahora con un matiz nuevo, un pulso acelerado que no podía ignorar. El encuentro en la taberna había dejado una huella, el eco del flamenco en sus oídos, el roce de la mano de Rafael y esa chispa de rebeldía que la hacía mirar el retrato de Manuel con menos culpa y más nostalgia compartida. Sin embargo, las deudas acechaban como sombras en las esquinas. El casero había dejado una nota amenazante bajo la puerta esa mañana, exigiendo el alquiler de 2 meses, con un tono que olía a desahucio inminente. En el mercado de la Plaza de España, Elena extendió sus encajes bajo un toldo raído, el aire cargado de olores a especias y pan recién horneado que se colaban desde las panaderías cercanas. Las vecinas cuchicheaban a su alrededor, sus voces como un zumbido de abejas. Mira a la viuda con esa sonrisa tonta. ¿Será verdad lo del gaditano? María, la chismosa del callejón, se acercó con una cesta de naranjas, fingiendo interés en una mantilla. ¿Cómo va eso, Elena? ¿Vendiendo bien o distraída con visitas? Elena sintió el calor subirle al rostro, pero levantó la barbilla, sus manos firmes sobre el hilo. Vendiendo como siempre, María. Y las visitas son solo charlas, nada que a ti te importe. La mujer se alejó con una risa falsa, pero el pinchazo del juicio se clavó hondo, recordándole que en Triana las viudas no bailaban sin pagar precio. Al mediodía, cuando el sol picaba lo justo para secar los charcos, Rafael apareció en el puesto, con una bolsa de papel en la mano y su sombrero cordobés ladeado. «Buenos días, reina de los encajes. Traigo algo de mi taberna. Unas croquetas de camarones, para que pruebe el sabor de Cádiz». Su voz era un ronroneo juguetón, y Elena, pese al nudo en el estómago, no pudo evitar una sonrisa genuina. «Don Rafael, ¿qué hace aquí? El mercado no es lugar para taberneros». Él se inclinó sobre la mesa, ignorando las miradas curiosas de las fruteras cercanas. «Vengo a ver si acepta mi oferta. Mi sobrino ha preparado un rincón en el puerto para sus piezas. Turistas a montones, y usted, con su arte, sería un éxito». Elena dudó, removiendo un pañuelo entre los dedos. El casero la había acorralado la víspera, golpeando la puerta con furia. «Si no pagas, te echo a la calle, viuda o no». Las palabras resonaban en su cabeza, mezcladas con el miedo a perder la casa que Manuel había construido con sudor de remero. «¿Y si no funciona? No soy mujer de riesgos, Rafael. A mi edad, un fracaso duele más». Él tomó su mano con gentileza, su piel áspera contrastando con la suavidad de la de ella. «No es riesgo, Elena, es un paso. Venga esta tarde a verlo, solo a verlo, nada más». Sus ojos verdes la retuvieron, y ella, contra el peso de los años y los chismes, asintió. «Está bien, pero solo para ver». La tarde cayó sobre Sevilla con una luz dorada que teñía el Guadalquivir de tonos cobrizos. El viento del sur trayendo un calor inesperado que hacía ondear las banderas en las torres de la Giralda. Elena cruzó el puente de Isabel II con el corazón en un puño, su chal de encaje ajustado contra el pecho como un escudo. El arenal bullía, marineros descargando cajas de pescado en el muelle, el olor a sal y algas subiendo desde el agua, y el rumor de las gaviotas compitiendo con el tráfico de la ronda. La taberna El Puerto parecía más viva que nunca, con mesas al aire libre ocupadas por grupos de locales que reían sobre vasos de rebujito, el hielo tintineando en la brisa. Rafael la esperaba en la entrada, con una camisa blanca que acentuaba su complexión robusta y un delantal atado a la cintura. «Pase, doña Elena.
Mi sobrino Paco ya lo tiene todo listo. La guió al interior, donde el sobrino, un muchacho de 30 y tantos, con bigote fino y manos manchadas de harina, extendía una mesa improvisada junto a la barra. Sobre ella, un mantel limpio y un cartel escrito a mano. Encajes de Triana, arte auténtico sevillano. Paco sonrió con timidez. Tía, si esto no vende, es que los turistas están ciegos. Pruebe a ponerlo aquí los fines de semana. Yo cuido el puesto cuando usted no pueda. Elena tocó los bordes de la mesa, imaginando sus mantillas desplegadas bajo las luces tenues de la taberna, atrayendo miradas de extranjeros con acentos variopintos. Esto bonito, pero ¿y si las vecinas se enteran? Ya murmuran lo suficiente. Rafael rió, sirviéndole un vaso de agua fresca con limón. Que murmuren. En Cádiz decimos que el viento se lleva los chismes, y aquí el río hace lo mismo. Usted merece esto, Elena. No por mí, sino por esa fuerza que lleva dentro, la misma que tejió toda una vida. Se sentaron en una mesa apartada, el bullicio de la taberna envolviéndolos como un abrazo ruidoso. Hablaron de todo y de nada, de las procesiones de la Macarena que se acercaban, de cómo Rafael había aprendido a bordar de niño para ayudar a su madre en las redes de pesca, de las noches en que el duelo por su esposa lo había hecho cerrar la taberna temprano, solo con una botella de manzanilla como compañía. Pero el peso de las deudas salió a flote, inevitable como la marea. El casero me dio ayer un ultimátum, confesó Elena, su voz bajando a un susurro mientras jugueteaba con el vaso. Dice que si no pago, me echa. Manuel dejó la casa pagada a medias y yo no sé cómo salir de esto sin venderlo todo. Lágrimas asomaron a sus ojos, no de debilidad, sino de un cansancio acumulado que el tiempo no había borrado. Rafael la miró con seriedad, su mano cubriendo la de ella sobre la mesa. No está sola en esto. Pruebe el puesto aquí. Si vende bien, le presto lo que falte para el alquiler. No como caridad, como inversión en una amiga, y si no, buscaremos otra salida. Pero no se rinda, reina, usted es más que una viuda. Es la que ilumina este rincón de Sevilla. El gesto la conmovió, un calor que se extendió por su pecho como el sol poniente sobre el río. Por primera vez, sintió que el apoyo no era una carga, sino un puente hacia algo nuevo. Gracias, Rafael. Nadie me ha dicho eso desde Manuel. Él sonrió, esa curva en los labios que desafiaba los años. Manuel estaría orgulloso, ¿y yo? Yo veo en usted no una viuda, sino una compañera. Vieja para locuras de juventud, pero perfecta para las de la madurez. El sobrino Paco se acercó entonces, trayendo una bandeja de tapas, aceitunas aliñadas y jamón cortado fino. Prueben, que el hambre no ayuda a decidir. Elena se quedó hasta el anochecer ayudando a Paco a arreglar el puesto, sus dedos hábiles ajustando ganchos y telas con la precisión de años tejiendo. Cuando salió, el cielo estaba estrellado, el Guadalquivir reflejando las luces de la Torre del Oro como joyas dispersas. Caminó de vuelta a Triana con pasos más firmes, el viento fresco secando las últimas lágrimas. En casa, bajo la lámpara de aceite que parpadeaba en el salón, sacó sus encajes y los preparó para el sábado. El retrato de Manuel parecía asentir desde la repisa, y por primera vez, Elena no sintió culpa, sino gratitud por un pasado que la había preparado para este presente inesperado. El barrio dormía en silencio, pero en su corazón, el ritmo de una bulería latía, prometiendo que los reyes, incluso los envejecidos, encontraban su corte en los momentos más improbables. El sol de diciembre se filtraba a través de las nubes grises sobre el arenal, tiñendo el Guadalquivir de un plateado opaco que reflejaba el ajetreo del puerto como un espejo empañado. Era sábado por la mañana, y Sevilla despertaba con el rumor de las campanas de la catedral, un tañido grave que se mezclaba con el graznido de las gaviotas y el claxon de los barcos de carga. Elena caminaba por el puente de Isabel II con una cesta de mimbre al brazo, repleta de encajes envueltos en papel de seda. Mantillas negras con bordes florales, pañuelos de hilo fino para el rocío y pañuelos de colores vibrantes que evocaban las ferias de abril. Sus zapatos de charol resonaban contra los adoquines
y el viento frío del sur le revolvía el chal sobre los hombros, llevando olores a salitre y café recién molido desde las churrerías cercanas. El corazón le latía con una mezcla de excitación y temor, como el primer remo en el agua turbia del río. «Esto es una locura», murmuró para sí misma, ajustando el moño gris que se le escapaba en mechones rebeldes. La noche anterior, en la quietud de su casa en Triana, había pasado horas seleccionando las piezas, imaginando las manos de turistas rozando su trabajo, pero el miedo a los chismes la había mantenido despierta hasta el alba. Carmen, la hermana de Rafael, la había llamado por teléfono esa semana. «Hija, no te acobardes. Mi hermano dice que el puesto será un éxito, y yo te cubro con las vecinas si murmuran». Pero las palabras no borraban las miradas de María y las otras, que ya la señalaban en el mercado como la viuda que se entretiene con forasteros. La taberna El Puerto bullía ya con el fin de semana. Mesas ocupadas por familias sevillanas que desayunaban tostadas con tomate y jamón, y grupos de turistas ingleses con guías en mano, consultando mapas bajo el toldo rayado. Rafael estaba en la puerta, limpiando el cartel con un trapo húmedo. Su figura robusta envuelta en un jersey de lana azul que acentuaba el blanco de su barba canosa. Al verla, su rostro se iluminó con esa sonrisa gaditana, cálida como un trago de manzanilla. «Elena, mi reina». «Justo a tiempo. Paco ya ha montado todo. Pase, que el frío no perdona». Ella entró con pasos vacilantes, el aroma a fritura de churros y vino especiado envolviéndola como un abrazo familiar. El sobrino de Rafael, Paco, un hombre fornido de 35 años con manos callosas de tanto manejar ollas, ajustaba los últimos detalles del puesto junto a la barra. La mesa estaba cubierta con un mantel de lino blanco y sobre ella ganchos de madera sostenían muestras de encajes que Elena había enviado el día anterior. Un cartel luminoso rezaba: «Encajes artesanales de Triana, hechos con alma sevillana». Paco se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Tía Elena, esto va a volar. He puesto precios justos, 15 euros el pañuelo, 30 la mantilla. Si necesita algo, avíseme. Yo atiendo la cocina». Elena colocó su cesta en la mesa, desplegando las piezas con dedos temblorosos pero precisos. El hilo brillaba bajo la luz de las bombillas colgantes, capturando la esencia de sus tardes solitarias. Cada puntada, un recuerdo de Manuel, de las noches en que tejía a su lado mientras él contaba historias del río. «Gracias, Paco. Es más real de lo que imaginaba». Rafael se acercó, rozando su hombro con una familiaridad que ya no la sorprendía del todo. «No se preocupe, yo me encargo de los clientes. Usted solo muestre esa sonrisa que tiene y el resto vendrá solo». Su voz era un ronroneo bajo, y por un instante Elena sintió el calor de su presencia disipar el frío que le atenazaba el pecho. El primer cliente llegó pronto, una pareja de madrileños con acento castizo, la mujer con un pañuelo rojo al cuello que contrastaba con su abrigo de lana. «Qué bonito. ¿Es todo hecho a mano?», preguntó, tocando una mantilla con delicadeza. Elena asintió, su voz ganando fuerza al explicar. «Sí, señora. Cada uno con hilo de algodón fino, bordado en Triana, donde el río inspira los motivos. Esta es para la Virgen de la Esperanza, con flores que parecen azahares». La mujer compró 2, pagando con una sonrisa y un «vuelva pronto a Madrid con más». El dinero tintineó en la lata de galletas que Paco había improvisado como caja, y Elena sintió un alivio fugaz, como si el peso de las deudas se aligerara un poco. Pero el día no fue solo de ventas. Hacia el mediodía, cuando el sol rompía las nubes y calentaba las mesas exteriores, entró María, la vecina chismosa de Triana, con su hija adolescente a remolque. Llevaba una bolsa de la compra y una expresión de falsa sorpresa que no engañaba a nadie. «Vaya, Elena, ahora tabernera. Pensé que los encajes eran para el mercado, no para esto». Su mirada se deslizó hacia Rafael, que servía rebujitos en la barra, y el tono era un veneno dulce, como el alioli rancio. Elena se tensó, las manos apretando un pañuelo. «Solo un puesto temporal, María, para vender mejor. ¿Quieres ver algo?
Tengo uno negro que te quedaría bien para las procesiones. La mujer rió, un sonido agudo que cortó el bullicio. No, gracias. No necesito adornos para salir con gaditanos. Las vecinas hablan, ya sabes. La viuda de Triana, olvidando a su Manuel por un tabernero. Cuidado, que el río trae y lleva, pero la reputación se hunde. Su hija bajó la vista, incómoda, y se alejaron sin comprar, dejando un silencio pesado. Elena sintió las lágrimas picar en los ojos, el viejo duelo por Manuel mezclándose con la humillación. ¿Por qué siempre así? ¿No puedo ni respirar sin que juzguen?, murmuró, girándose hacia la pared adornada con redes de pesca. Rafael, que había oído todo desde la barra, se acercó con un vaso de agua en la mano. No le haga caso, Elena. Esa María es como el levante, sopla fuerte pero pasa. Usted está aquí por usted, no por lenguas ajenas. Tomó su mano con firmeza, su piel áspera transmitiendo una calma que ella necesitaba. Mire, ya ha vendido 5 piezas. Eso cubre la mitad del alquiler. Y yo estoy orgulloso de su valor. Ella levantó la vista, sus ojos castaños encontrando los verdes de él, y por primera vez no apartó la mano. Rafael, sin ti no lo habría intentado, pero duele, este peso de los años y los recuerdos. A veces pienso que soy demasiado vieja para todo esto, para vender, para sentir algo nuevo. Él sonrió, esa curva tierna que iluminaba su rostro curtido. Vieja para locuras de niña, quizás, pero para esto, para construir algo con alguien que entiende el duelo, es perfecta. Yo también cargo con el mío. Mi esposa me dejó un vacío que el mar no llena. Pero con usted, Elena, siento que el río fluye de nuevo. El gesto la conmovió, y un cliente distrajo el momento. Un grupo de alemanes que compró 3 mantillas, alabando el auténtico arte español. Al final del día, la lata estaba casi llena. 80 euros, más de lo que ganaba en una semana en el mercado. Cuando el sol se hundió tras la Torre del Oro, tiñendo el cielo de púrpura, Elena recogió sus cosas con manos más seguras. Rafael la acompañó al puente, el viento fresco revolviendo las hojas secas en las aceras. Vuelva el próximo sábado, y si el casero aprieta, dígamelo. Entre los dos, lo resolvemos. Ella asintió, el chal ajustado contra el pecho. Lo haré, gracias por verme como soy. Se despidieron con un beso en la mejilla, prolongado un segundo de más, y Elena cruzó a Triana con el Guadalquivir a sus pies, susurrando promesas de cambio. En casa, al contar el dinero bajo la luz tenue, no solo vio el alivio de las deudas, sino el nacimiento de una fuerza nueva, la de una mujer que, a sus años, tejía no solo hilos, sino un futuro con aliados inesperados. El barrio se aquietaba, pero en su alma el ritmo de la vida latía con la intensidad de una sevillana olvidada. El invierno se había instalado en Sevilla, con un manto de niebla que envolvía el Guadalquivir como un sudario gris, amortiguando el tañido de las campanas de la Giralda y tiñendo las calles de Triana con un frío que calaba hasta los huesos. Era finales de diciembre, y el aire llevaba el aroma a castañas asadas desde los puestos ambulantes de la Plaza de España, mezclado con el humo de las chimeneas que salía de las casas encaladas. Elena caminaba por el puente de Isabel II con una bolsa de tela al hombro, el peso del dinero ganado en la taberna tintineando como un secreto bien guardado. Habían pasado 3 semanas desde aquel sábado en el puerto, y el puesto de encajes se había convertido en un éxito modesto pero constante. Turistas que pagaban generoso por piezas que contaban historias de río y devoción, y locales que, pese a los cuchicheos, reconocían el valor de su arte. En casa, el salón con sus muebles de caoba parecía menos opresivo bajo la luz de la lámpara de pie, donde el retrato de Manuel observaba con esa quietud eterna. Elena había pagado el alquiler atrasado esa misma mañana, enfrentando al casero en la portería del edificio, un hombre rechoncho con bigote amarillento y ojos codiciosos. «Aquí tiene, don José, 2 meses, en billetes como usted quiere», le dijo, extendiendo los euros con manos firmes, aunque el pulso le temblaba por dentro. Él contó el dinero con dedos ávidos, gruñendo un «Al fin, viuda, no me haga más esperar la próxima».
Ella no bajó la vista. En cambio, respondió con una dignidad que sorprendió incluso a sí misma. «No lo haré. Y si vuelve a golpear la puerta como un ladrón, llame a la policía». El hombre se marchó mascullando, y Elena cerró la puerta con un clic que sonó a victoria, el corazón latiéndole con una fuerza renovada. Por primera vez en años, la casa en Triana no era una carga, sino un refugio que podía defender. Pero los chismes no cesaban. En el mercado las vecinas formaban corros alrededor de las fruterías, sus voces un murmullo afilado como tijeras de costura. María, con su delantal floreado y el pelo recogido en un moño apretado, la interceptó esa tarde, mientras Elena recogía sus encajes bajo un sol pálido que apenas calentaba. «Elena, qué ajetreada. Dicen que ahora vives de la taberna del Gaditano. ¿Y Manuel? ¿Ya lo has olvidado por unos vasos de vino?» La hija de María, una chica de 20 con ojos curiosos, tiraba de la manga de su madre, pero ella prosiguió, el tono cargado de falsa preocupación. «Cuidado, que en Triana se sabe todo. Una viuda no debe dar que hablar. El río lava pecados, pero no reputaciones». Elena sintió el calor subirle al rostro, un rubor que no era solo vergüenza, sino ira contenida. Sus manos se cerraron sobre la cesta, los dedos blancos por la presión. «María, siempre con tu lengua suelta. Manuel está en mi corazón, no lo olvido por un café o un puesto. Y si vendo donde vendo, es porque trabajo, no porque busque escándalo. Tú que juzgas desde tu ventana, ¿has bordado alguna vez algo más que chismes?» Las palabras salieron como un torrente, impulsadas por las tardes en la taberna, donde Rafael la había animado a no callar. María parpadeó sorprendida por la firmeza y se alejó con un bufido, arrastrando a su hija. Alrededor, algunas vecinas aplaudieron en silencio con miradas de aprobación, y Carmen, que vendía naranjas en el puesto vecino, le guiñó un ojo. «Bien dicho, hija, esas lenguas se secan solas». El atardecer cayó sobre el arenal con una bruma que difuminaba las luces de la Torre del Oro, y Elena se dirigió a la taberna con el paso ligero, el chal ondeando como una bandera de tregua. Rafael la esperaba en la puerta, con una bufanda de lana alrededor del cuello y un delantal manchado de harina, preparando la cena para los parroquianos. «Mi reina de Triana, pase, que hoy hay cazón en adobo, como le prometí». Su voz era un bálsamo, grave y juguetona, y la guió a una mesa apartada, donde el fuego de la chimenea crepitaba, calentando el aire cargado de olores a ajo y comino. Paco, desde la cocina, asomó la cabeza. «Tía Elena, el puesto ha vendido 3 mantillas hoy. Los ingleses no paran». Sentados frente a platos humeantes, hablaron con la naturalidad de viejos conocidos. Elena contó el encuentro con el casero, su voz ganando volumen al describir la confrontación. «Me sentí fuerte, Rafael, como si Manuel me hubiera prestado su coraje desde el cielo». Él asintió, cortando un trozo de cazón con el cuchillo, sus ojos verdes fijos en ella. «Lo hizo porque usted siempre lo tuvo. Yo solo le recordé dónde estaba». «¿Y con María? ¿Qué pasó?» Ella rió, un sonido claro que resonó en la taberna semivacía. «Le dije unas cuantas verdades, ya no me callo gracias a ti, pero duele aún este peso de los años. A veces me miro en el espejo y veo arrugas que no perdonan. ¿Qué futuro hay para una viuda como yo, más allá de tejer y pagar deudas?» Rafael dejó el tenedor, extendiendo la mano sobre la mesa de roble, rozando la de ella con un toque que era promesa sin prisa. «Futuro hay, Elena, no de novelas, sino de días reales, mañanas en el mercado, tardes en el río, noches compartiendo silencio. Yo no busco casarme ni locuras, busco una compañera que entienda el duelo, como yo el suyo. Vieja, dice usted, para reyes como nosotros el tiempo es un vino que se saborea, no se desperdicia». Sus palabras la envolvieron como el calor del fuego, disipando la niebla de dudas. Ella no retiró la mano. En cambio, la apretó, sintiendo la aspereza de su piel como un ancla en la corriente de la vida. La taberna se llenó entonces con un grupo de flamencos locales que improvisaron una rumba suave, las palmas marcando el ritmo sobre las mesas. Elena se levantó,
impulsada por un duende olvidado, y Rafael la siguió al centro del local, sus manos entrelazadas en un baile improvisado, no de juventud, sino de madurez serena. El Guadalquivir murmuraba fuera, indiferente, pero testigo, mientras el barrio de Triana dormía bajo las estrellas invernales. Elena, al cruzar el puente de regreso, no sintió soledad, sino plenitud. Las deudas pagadas, los chismes acallados por su propia voz, y un aliado que la veía no como reliquia, sino como reina. La vida, caprichosa como el viento andaluz, le había tejido un nuevo tapiz, donde el negro del duelo se entretejía con hilos de oro inesperado. En su casa, al apagar la luz, sonrió al retrato de Manuel, susurrando un gracias que era cierre y comienzo. Sevilla, eterna y viva, la arropaba en su flujo incesante.